Bueno, una vez visto, como digo, esa mínima introducción, vamos a trabajar, como decía, en este punto tercero del bloque 1, el que dice Order of the Sentence in English and Question Words. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque, mira, como hemos dicho, uno de los objetivos de este curso es que desarrollemos la habilidad, la capacidad, o mejoramos, dependiendo de cada uno, de escribir un texto. Esa es la pregunta 5. Aparte, la pregunta 1, como habéis visto, aunque muchas veces sea solamente copiar del texto, nos van a pedir que escribamos una frase completa. Es decir, básico desde ya, que es el primer día, es empezar a considerar y a ir quedándose con el hecho de que hay que saber escribir una frase. Es decir, no que ya vayamos a escribir un texto, pero hay que empezar ya a tener claro que la base de todo y de gran parte del examen que hagamos en mayo es saber escribir una frase. Para eso, aparte de toda la práctica que hagamos, tenemos este punto de introducción, por eso es Introductory Grammar, que es hablar del orden de la frase. Porque saber escribir una frase es saber qué elementos la componen y cómo la pongo, cómo la ordeno. ¿Vale? Bueno, esto lleva directamente ya a un PDF, o sea, no es ninguna. O sea, no es nada de parte ni nada. A veces veréis que me desespero con todas estas historias de lo que aparece, los no sé qué, los no sé cuándo. Sí, eso sí tiene esta app con respecto a Zoom que va bastante más lento. O sea, Zoom era como un poco más rápido y tal, pero este va un poco más lento. Vale, aquí está el PDF y se ha descargado. Aquí está. Vamos a mover para acá. Qué desesperación. Bien, no es suficiente. Ahora. Bueno, lo de, por supuesto, todo lo que se muestra aquí es el aula virtual y lo tenéis igualmente vosotros, ¿eh? O sea que no. Bueno, eh, fijaos, en un texto, el que escribáis, cualquier texto que vayáis a escribir, en la respuesta a la pregunta del ejercicio número 1, las frases que vais a responder en la gran mayoría de las ocasiones serán afirmativas o negativas. Rara vez escribiréis una pregunta, a lo mejor, pero en la gran mayoría de ocasiones será una frase afirmativa o bien una negativa. Eso quiere decir que lo que hay que manejar bien, enfocado, como digo, para la escritura y demás, es esa estructura de la frase afirmativa o negativa. Y tenemos la suerte, que no pasa si estudiáramos otro idioma, que en inglés esa estructura, ese orden, los elementos de la frase afirmativa o negativa son exactamente iguales que los del español. ¿Vale? Para que luego, como me decían los muchachos, que el inglés es muy raro. Mira, aquí no es tan raro. El orden en la frase afirmativa y en la frase negativa es siempre el mismo. Sujeto, a quien provoca la acción. Y digamos un poco como hablando así, porque esto no es lengua española, entonces no nos vamos a detener en la sintaxis. Pero el sujeto es un poco como el protagonista, ¿no? Ese sujeto puede ser un pronombre, un sustantivo, cualquier cosa. El verbo, que puede ser una o varias palabras, dependiendo si es una forma simple o una forma compuesta. Y luego todo lo demás, que todo lo demás yo lo englobo siempre en un marco genérico que es los complementos. Entonces, esa estructura, ¿vale? Que podríamos un poco esquematizar así de sujeto, el verbo y todo lo demás, que son los complementos. Este orden es el que hay que saber, el que hay que manejar. El que siempre que escribáis una frase tenéis que plantear. Y aunque sea una pregunta igual, ¿no? En las preguntas diferentes, por eso ahora lo vemos aparte. Esto es para la frase afirmativa y para la frase negativa. Las preguntas siempre van aparte. Yo empiezo esto y le doy importancia porque a la hora de escribir vosotros, insisto, esa respuesta a la pregunta número 1 o el texto de la pregunta número 5 vais a utilizar este tipo de frases, ¿vale? Entonces, claro, alguien se puede plantear, ok, pero yo escribo una frase y ¿cómo sé yo? Si tú no me la corriges, ¿cómo sé yo si está bien o mal? Bueno, pues una primera comprobación es que responda a este esquema.
que veáis que tenga esos tres componentes y que vayan en ese orden. ¿Vale? Entonces ya sabremos que más o menos. Luego nos podemos equivocar a lo mejor en la forma del verbo y tal. Pero la estructura, si está bien la estructura, eso es muy importante. Fijaos hasta qué punto es importante. Imaginad que estáis escribiendo bueno, volviendo a dos ejemplos. Uno, respuesta a una pregunta del ejercicio número 1. Y entonces respondéis con el dato correcto. Respondéis con la estructura correcta, es decir, respondéis con una frase, pero os equivocáis, por ejemplo, lo que decíamos antes, en que el sujeto es singular y el verbo es plural. Bueno, os van a quitar, pero os dan puntuación. Es decir, dicen, bueno, ha respetado lo que se le pedía, aunque ha habido ese fallo. Igual, estáis escribiendo un texto y escribís respetando el orden, respetando los componentes, etcétera, son todas frases completas. Pero tenéis errores, a lo mejor, pues bastantes errores en el verbo, las conjugaciones de los verbos. Bueno, pues, aunque ese fallo es grave, yo te digo que te dan puntuación. ¿Por qué? Porque si estáis el texto, aunque sea con esos fallos, con este esquema, con esos componentes, el texto se lee y se entiende. Y el primer, digamos, ¿no? El primer criterio para saber si el texto está bien o mal o no, es que se lea y te comunica o te diga algo. Hay textos que tú los lees y te dicen, toca un conjuro o algo que se le entera de nada. Entonces directamente lo desecha y ni siquiera entra uno a corregirlo. Pero si uno lee el texto por encima y se entiende es porque las frases están hechas con esta estructura. Luego ya nos metemos y decimos, pues aquí está un error en el tiempo y tal, y de repente por tu estructura te merecías 1,5 y te dan 0,75. ¿Pero qué preferís, 0 o 0,75? ¿No? Hay que ir. Entonces, hasta ese punto es importante el entender que tenemos que escribir frases y frases con estos elementos. ¿Vale? Bueno, volviendo a lo que estábamos aquí. Vale. Esta ficha realmente es muy práctica, ¿no? Se os ofrece una serie de cosas y tal. Yo la coloco aquí, sobre todo, para practicar los ejercicios, ¿no? Hay un apartado que estáis viendo aquí a vuestra derecha que dice Affirmative Sentences, donde te pone ese orden de otra manera, sujeto, dice, exactamente, sujeto, verbo, objeto, no sé, bueno, pero básicamente sujeto, verbo, complemento. Es decir, no me voy a meter porque es que no es necesario. Todo lo que no sea necesario no tiene cabida aquí, porque tenemos el tiempo que tenemos y lo que estamos para practicarlo y tal. Entonces, bueno, pues, pero básicamente responde a lo que estamos diciendo. En la negativa igual, ¿no? Pues te dice sujeto, el verbo es negativo, etcétera. Es decir, no prestarle mucha más atención aparte de lo que he dicho. Sí, pero sí me interesa, ¿vale? Madre mía, qué lento va el caballo. Por el ejercicio que viene a continuación, que lo vamos a hacer ya. Así a pelo, a pelo. Mira, este ejercicio viene muy bien para... Voy a poner un poquito más pequeño porque si no, no sé. Vale. Ahora sí. Viene muy bien precisamente para practicar esto, ¿no? A ver si se queda. Bueno, no quiero. Vale. Tenéis desordenadas una serie de frases, pero siempre hay un sujeto, un verbo y los complementos. Entonces, lo que tenéis que hacer es ordenarlo lógicamente para hacer frases. Truco, identificar, y sepáis mucho o poco inglés, yo creo que lo vais a hacer en la mayoría de las frases, identificar el sujeto y el verbo, y lo demás, lo que os quede, detrás. ¿Vale? Pues venga, vamos a practicarlo y ahora lo vamos viendo a ver qué tal.
Sí, el de aquí abajo. Ese, ¿vale? Aprovecha. Bueno, nos vamos a esta pizarra que vamos a utilizar muchas veces durante el curso porque nos viene bastante bien. Le doy al borrar. Y tal. Vale, la primera quedaría más o menos, o debería quedar así, ¿no? Que sería I like chocolate. El sujeto, verbo y complemento del libro. Me gusta el chocolate. ¿Vale? La siguiente. She goes to the cinema. Igual, sujeto, verbo, complemento. Go significa ir, ¿no? Es uno de los verbos más o menos básicos del inglés y tal. Cuando go se utiliza precisamente para indicar un movimiento a una dirección o a un lugar concreto, siempre va seguido de to, va a ser el lugar al que se va. Go to the cinema. Go to work. Go to, ¿vale? Por eso aquí, she goes to the cinema. A ver, el siguiente, que aquí ya hay más palabritas. You, that's right, don't work on Sundays. That's right. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a estudiar la semana que viene, que es el present simple, en negativa, don't más el verbo, etcétera, sujeto, verbo y el complemento. Sundays son los domingos, ¿no? Fijaos, cuidado. Cuando utilicéis un día de la semana dentro de una frase, ponedle siempre delante el on. En español decimos los domingos, el sábado, el lunes, no. On. You don't work on Sundays. Ok, a ver el siguiente. You should study English at school. Porque dice at school, ¿no? Ah, no, perdón. Yo ya las ganas que tenía de poner. Every day. That's right. Deberías estudiar inglés todos los días. Should es un verbo que llamamos de los verbos modales. Son estos verbos que se ponen delante de otro verbo para indicar obligación, permiso, consejo, posibilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto está incluido en el programa y lo veremos más adelante. En este caso, tú deberías. Es como una obligación suave, un consejo, ¿no? You should study English every day. Pero igual, sujeto, verbo, complemento. Sigue exactamente igual. Pero should es la variante del verbo, ¿no? Should es lo que se llama un verbo auxiliar, es decir, un verbo que ayuda a hacer un tiempo o concreto. Variante que... Pero el verbo en infinitivo es otro. No, es should. Estos son verbos que cuando el inglés empezó, el inglés se originó, eran de diferentes maneras, pero que luego con la evolución se quedaron como fosilizados. Should es should o shall, ¿vale? Pero no tienen más formas. Shall o should, ¿vale? Que se utilizan para diferentes usos. Pero no hay más forma. ¿Vale? No sé si va a eso a lo mejor la pregunta por ahí. Sí, no, yo pensaba que el should venía del pasado. Bueno, a veces comentamos, se explica que igual que could es la forma de pasado de can, should podría ser la forma de pasado de shall. Ok. Ah, vale, ok. Entonces no te había entendido de la pregunta. Ok. Lo que pasa es que, bueno, eso es una forma, digamos, operativa, ¿no? Pero luego realmente funcionan digamos, como casi como verbos distintos a veces. Sobre todo entre can y... ¿Cómo? Must es la obligación de tienes que.
Sí, exactamente, exactamente. Ahí está. Ya digo, un apartado en el que estudiaremos todo eso. Siguiente es la E. She wrote a letter. That's right. Me escribió una carta. Sujeto verbo, en este caso el verbo en pasado, wrote, una carta a mí. Me escribió una carta. She wrote a letter. Y una acción, cuando te has preguntado los suyos, que era Sí. wrote to me a letter. She wrote to me a letter es posible, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? A letter sintácticamente es el complemento directo, ¿no? Lo que escribió. Pero bueno, cuando en este tipo de estructura, cuando tú especificas concretamente qué escribes, se prefiere primero colocar, si especificas, si dices lo que escribes y tal, directamente detrás. Pero she wrote to me a letter tampoco sería, es decir, estamos hablando de una cuestión de uso. No, pero lo que te ha preguntado. Es que yo me escribo Ok. delante de... Ah, she wrote a me letter o she wrote me a letter, algo así, ¿no? Bueno, a ver, eso es un fallo, pero no es tan gordo como si hubiera dicho wrote she a letter. ¿Vale? Ok, vale, voy a borrar estas. De todas maneras, todo esto está grabado, así que podéis, en cualquier caso, se puede recuperar. El siguiente me dice, es con otro modal. She can't swim. Es decir, ella no puede, no sabe, no tiene la capacidad de nadar. She can't swim. Sujeto verbo. Aquí no hay complemento. A veces ocurre eso. La frase siempre va a haber sujeto verbo y normalmente los complementos, pero puede haber ocasiones, como esta de aquí, en la que no haya complemento. Es un poco ocurrido. Es un popurrí. Perfecto, perfecta definición, Marco. Es un popurrí de frases. Habría que entender el verbo para saber por qué se escribe el swim y no. No, claro. Exactamente. Pero eso es un popurrí de frases. Pero yo siempre me gusta hacer este ejercicio precisamente porque, aun cuando no recuerdes, aun cuando tal, te sirve para ayudar, o sea, te ayuda a ver lo de sujeto, pero completo, en la más variedad, o sea, en las ocasiones más claras. Vamos con el siguiente que dice Matt. That's right. Aquí tenemos otra variante del present simple. Doesn't go to the gym. Igual, ¿veis? Como especifican ir a un lado, pues go to. No va, doesn't go, porque es él en este caso. Doesn't go to the gym. El siguiente dice he brings. That's right. Some food. Ok. Le trae comida. Él le trae a él comida. Sujeto verbo. He brings some food to him. Para que eso fuera correcto, tendrían que haber incluido la partícula to. Porque en este caso concreto, si cambias el orden, aquí lo que tenemos, voy a poner un poco lingüístico, de esa lengua española. Him sería el complemento indirecto, some food el complemento directo. Pues bien, cuando tú en una frase en inglés utilizas un verbo que lleva un directo y un indirecto, ¿qué es lo habitual? El orden, como este, que primero aparezca el indirecto y luego el directo. Pero si quieres hacerlo al revés, es posible, lo único que te van a decir es que delante del complemento indirecto le pongas la partícula to. Y entonces eso quedaría, he brings some food to him. ¿Vale? O sea, que no estaría tampoco tan mal. Por eso, ¿eh? O sea, que solamente ha faltado eso y tal. Sí. ¿Vale? Sí, esa sería un poco la regla. Ambas estructuras son igualmente correctas, solamente que la segunda, como digo, pues. Vale, la siguiente dice you. Me sale de we will rock you. En la de la carta también se podría hacer quitándole el tú. Ajá, la de la carta podríamos hacer quitándole el tú y entonces decir she wrote me a letter. You will come to school tomorrow. That's right. Okay. Alguien me puede preguntar, Javier, ¿y yo puedo decir you will come tomorrow to school? Sí. A ver, exactamente. ¿Qué ocurre? Que quizás al hablante, o sea, al nativo de inglés le sale directamente lo del come to, por lo mismo que hemos dicho con go. Porque si hablas de venir o ir, como que él especifica o espera que detrás venga el lugar.
Pero you will aquí no ocurre como con go. Podríamos alterar y decir you will tomorrow come to school. You will come to, tomorrow to school. Se podría. Y creo que es la última siguiente, ¿no? Como a lo mejor alguno ya se sentirá después de todo el coñazo este que le estoy diciendo. They are very tired. Están muy cansados. They are very tired. Bueno, ok. Yo tenía otra también, pero ¿Ves? Pero estas cosas son muy importantes. Porque, insisto, un trabajo, sobre todo al principio, para muchos de vosotros, es que comentáis de que se puede. Que da igual de dónde partamos. Pero se puede, ¿vale? ¿Ok? Vale. Bueno, vamos a continuar un poquito más, que todavía tenemos tiempo, ¿vale? Sí, solo hay 3. Vale. Bueno, ya lo anunciábamos antes cuando hemos visto el to be y el have got, que la frase interrogativa, el orden no es el mismo. El orden cambia. ¿Vale? Vuelvo a decir, a la hora de escribir, utilizad siempre el esquema este de la frase afirmativa y negativa. Pero, por la razón que sea, a veces también vais a tener que hacer frases interrogativas. Y en la frase interrogativa, como he dicho, el orden cambia, ¿vale? Recordamos brevemente, aquí abajo lo tenéis, cuando dice, bueno, que eso ya es del ejercicio, pero bueno, me sirve igual. Veis que aquí abajo dice, you happy are you happy? Es decir, primero va el verbo, luego va el sujeto y luego lo demás. Ese es el orden básico a la hora de hacer una pregunta, a la hora de hacer una frase interrogativa. Luego ya, dependiendo de si es presente, el pasado, no sé qué, veremos que hay alguna que otra variación. Pero básicamente será, primero va ese verbo, luego va el sujeto y luego va complementos y demás. ¿Vale? Las preguntas que hemos estudiado con to be y, bueno, que de pasada suponíamos con have got, eran estas de sí o no. Es decir, aquellas que empiezan con ese verbo. Pero claro, en inglés no todas las preguntas son así. Es más, lo más común y el mayor número de preguntas que nos vamos a encontrar a lo largo del curso son aquellas que empiezan con lo que llamamos una question word o partícula interrogativa. ¿Qué, cómo, cuál, cuándo, dónde, etcétera? ¿Vale? Bueno, aquí, lo amplío un poquito, os ofrezco el archivo este, las más básicas, las que desde hoy ya hay que controlar. Luego, a lo largo del curso, iremos añadiendo otras, pues conforme veamos vocabulario, ciertos tiempos verbales, pero estas que estáis viendo ahora, ahí, son las que hay que saber, hay que manejar desde ya. Es más, las preguntas del ejercicio 1 son siempre preguntas con question words. Aunque nosotros hagamos textos aquí en clase con preguntas de sí o no, sobre todo ahora al principio, las preguntas del ejercicio 1 son siempre preguntas con question word. Y digo una cosa, hay que saber lo que significa la question word, porque si no, no entendemos la pregunta. ¿Vale? Porque la question word lo que me pide es el dato, la información que me hace falta, el lugar, el tiempo, la persona, la manera. ¿Vale? Siempre se colocan al principio de la pregunta, es decir, una pregunta con question word. También la vais a ver por ahí que le llaman WH word, pregunta WH, porque la mayoría de las partículas son con WH. Se colocan al principio de la pregunta, siempre al principio. ¿Vale? Como digo, estas son las más básicas. Fijaos, how. How es pregunta por la manera, la forma, cómo. How are you? ¿Cómo estás tú? How did you go to school? ¿Cómo fuiste a la escuela? Etcétera. How. Who, que muchas veces no sé por qué, hay muchos compañeros que confunden who y how, pero son diferentes la manera de escribir y la manera de leerse. Who pregunta por una persona. ¿Quién? En singular o en plural. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Okay? When, que es el tiempo, ¿cuándo? When do you get up? Cuando te despiertas, cuando te levantas. Where, el lugar. That's right. Where do you live? ¿Dónde vives? Why, el por qué. Es decir, nos pregunta por la razón o el motivo. Why are you so sad? ¿Por qué estás tan triste? Y luego tenemos what o which.
Bueno, aquí dice what para cosas y which para personas y cosas, pero vamos a explicarlo esto un poquito mejor a través de un ejemplo. Fijaos. Aunque what efectivamente se utiliza sobre todo con cosas y tal, o sea, que se traduce por qué o cuál, ¿no? Vais a ver, y hay gramáticas que así lo explican, que dicen que tiene como alternativa o que significa lo mismo, se produce lo mismo, which. Pero hay una diferencia importante, ¿vale? Fijaos en estas preguntas. Ups. En apariencia, estas dos preguntas, what is your car y which is your car, se traducen igual, ¿cuál es tu coche? Pero hay una diferencia. Si yo digo what is your car, yo no tengo ni la más remota idea de, porque mi coche puede ser un Volvo, un Dacia, un Subaru, un no sé qué, me da igual. Quiero saber cuál es. No tengo ni idea. Hay una cantidad de posibilidades muy grande y tú me vas a decir cuál es la opción correcta. Yo no tengo ni idea. What is your car? My car is a Ford. En cambio, si yo digo, which is your car? Lo que yo estoy preguntando es que de un grupo reducido, de una selección de coches que hay, 2, 3, me digas cuál es el tuyo. Y esa selección, esas opciones entre las que tú tienes que elegir y aclarármelo, en muchas ocasiones, como ocurre en esta pregunta, están incluidas en la misma pregunta. Which is your car? The red or the blue one? Oye, ¿cuál es tu coche? ¿El rojo o el azul? La más directa y otra más indirecta. No es Una es que no tengo ni idea y otra es que tú me tienes que decir de entre las posibilidades que yo te doy, ¿cuál es? Cuando yo te digo what is your car, puede ser cualquier coche del mundo. Cuando yo te digo which is your car, es que hay un grupo reducido y de ese grupo reducido, esos 2 o 3 coches, que me digas cuál es el tuyo. O sea, como más concreto. Uno es más general y otro es más concreto. ¿Vale? Entonces, a la hora de leerlo o incluso de utilizarlo, tened en cuenta esta diferencia. ¿Vale? ¿Cuál en cantidad? ¿Cuál? O cuál porque me dan a elegir. Which, porque me dan a elegir. Y what, cualquiera, no hay elección. O sea, en which me dan a elegir entre un número reducido, entre unas posibilidades reducidas. ¿Vale? Y what es todo. A ti hasta luego, Rocío. Cualquier posibilidad. ¿Vale? Insisto, cuando a ti te preguntan what is your car, what is or what is your new job, cuando yo te pregunto eso, no tengo ni idea. Puede ser cualquier cosa del mundo. No hay elección, no hay posibilidad. En cambio, si yo te digo, which is your job? Teacher or... ¿Vale? Ese which implica que sí que yo ya sé que pueden ser 2 o 3 posibilidades y que entre esas 2 o 3 posibilidades tú me vas a decir cuál es. El what es general, puede ser cualquiera, la cantidad es casi que infinita. Which es una cantidad reducida. Exactamente, es concreto. ¿Vale? O sea que esa sería más o menos la diferencia. Esa sería la diferencia entre estas dos. Bueno, como digo, estas, how, who, when, where, why, what, which, son las habituales, las generales y tal. A lo largo del curso, a lo largo de lo que vamos a ir viendo, cuando hagamos textos con preguntas, iremos añadiendo algunas, ¿no? Que muchas de ellas serán variantes de estas reglas. Mira, a continuación lo que se os ofrece son, bueno, precisamente que estaba diciendo variantes de. Pues mira, ahí tenéis una variante, bueno, la de which, que es lo que estamos comentando, ¿no? Y tal. Lo habitual que es que todas estas partículas interrogativas, tú pongas la partícula interrogativa y después empiece ya la estructura, ¿no? De la pregunta, es decir, pues el verbo, el sujeto, no sé qué. Pero hay veces, y esas son las variantes que ya se os ofrecen aquí, que algunas de esas partículas interrogativas, tú pones la partícula, pones un sustantivo y luego ya el resto de la pregunta. Por ejemplo, ocurre con how. How puede ir seguido de un adjetivo. Y yo puedo decir how old,
how high, how big, es decir, literalmente traducido, cuánto de alto, cuánto de viejo, cuán grande. Por ejemplo, una pregunta que es la de ¿cuántos años tienes? How old are you? Y fijaos, yo pongo how, después pongo el adjetivo y luego ya viene la pregunta en la estructura que hemos estudiado. To be con el sujeto. How old are you? ¿Vale? Pues a veces te ocurre eso. How va seguido de un adjetivo. La respuesta sería los años que sean. I am y los años que sea. I am 48 o I am 48 years old. Pero hay un detalle muy importante lo que ha dicho Monse, porque además es un fallo muy común. Con la edad en inglés se dice con el to be. Que hay mucha gente que hace preguntas respondería I have, I am. En inglés es yo soy. ¿Cuántos años tienes? En español decimos ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20, 30, 40. En inglés pregunta ¿cuán viejo eres? Entonces, yo soy 28 años viejo o 30 y tantos años viejo, ¿vale? Con to be. Pero es muy común ese fallo. Por ejemplo, uno de los primeros textos que vamos a trabajar es, pues, escribe sobre ti o tal. Entonces tú ves a la gente, I am, no sé qué, I have, no sé qué, years old. Cuidado con ese fallo. Y bueno, y luego lo de with, what o which, en el mismo uso que hemos visto, pero hay veces que what va seguido de no, de un sustantivo igual que which, ¿no? Por ejemplo, what time, what color, what day. ¿Qué hora es? What time is it? Fijaos, which color do you prefer? ¿Qué color prefieres? Eso ya implica que hay una elección limitada. Es más, incluso te podrían decir, which color do you prefer? Green, blue or red. Es muy habitual que cuando utilicemos which, las opciones entre las que tengamos que elegir estén presentes en la pregunta. ¿Vale? Pero porque what color do you prefer también sería correcta. Claro, lo que pasa es que what color do you prefer implica que es el pantén de los colores, cualquier color del mundo. Pero si tú dices which color, lo habitual se ha reducido. Y que entonces, digamos, para reforzar esa idea de que es algo reducido, te digan cuáles son los colores entre los que tienes que elegir. Por ejemplo, no es lo mismo que nos conocemos y digo, oye, ¿cuál es tu color favorito? What is your favorite color? Porque no sé cualquiera. Que si, por ejemplo, te estás casando, vas a elegir pues una decoración y te dirán, which color do you prefer? Porque ya te están mostrando cuáles son los colores. ¿Vale? Bueno, questions. Vale, a continuación viene un ejercicio igual que el que hemos hecho antes, pero, aviso, lo vamos a hacer y tal, porque vamos a practicar las preguntas y tal. Aquí hay preguntas con question word y sin question word. Si veo la frase y veo que tiene una question word, la pongo ya primero y luego lo que veo. El problema en este ejercicio es que ya, como decía antes Marco, es un popurrí y aquí está cualquier tiempo. Entonces puede ser que necesitemos en algunas frases cierto conocimiento del verbo. Si no lo tenemos, no pasa nada, porque luego la corrección lo vamos viendo y nos sirve ya de introducción. El principio general es el que estoy diciendo. Primero, la partícula interrogativa, ¿vale? Fijaos si puede ir acompañada o no de un sustantivo, como hemos visto ahora. Y después, verbo, sujeto y lo demás. Vale, son las 45, estamos hasta las 50, ¿vale? Para que no... Y dependiendo de si vemos si corregimos o continuamos la próxima semana, ¿vale?